Muy buenos días, bienvenidos a su programa Buenos Días con Dios, restaurando vidas en Cristo, en su sección Buenos Días con Dios. Es una bendición nuevamente estar esta mañana con ustedes. El Señor es grande y poderoso, que nos da nuevas cada día. Y el Señor nos ayuda y nos bendice para seguir adelante. Sabemos que son tiempos difíciles, tiempos duros, pero estamos en victoria por medio de Jesucristo, ya que Él dio su vida por usted y por mí para que nosotros tuviéramos esa vida de bendición, esa vida eterna y vida en abundancia. Amén. Quiero llevarlo a Mateo, capítulo 11, versículo 1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que habrá de venir o esperamos a otro? Fíjese que cuando leemos esto vemos que llegó duda al corazón de Juan del Bautista. Sabemos que Juan del Bautista anduvo en el mundo abriendo el camino para el Señor Jesús. Él anduvo preparando el camino para el Señor Jesús y fue un hombre, la misma palabra nos dice que fue un gran apóstol, fue un gran hombre del Señor, pero fíjese que duda llegó a su corazón. ¿Y por qué esta duda de parte de Juan el Bautista? Si nos damos cuenta, muchos de nosotros, los seres humanos, siempre buscamos como el sentimiento, siempre buscamos un apapacho, siempre buscamos que vengan a nosotros y que nos hagan sentir bien. Siempre buscamos ese sentimiento. Muchas veces nosotros vamos por sentimientos, por emociones, y realmente nos olvidamos del propósito del Evangelio y de lo que realmente el Señor Jesús hizo por nosotros, la posición en la que Él nos pone y el trabajo de Cristo Jesús, que en este caso con Juan el Bautista estaba ya en la cárcel después de haber hecho mucho trabajo para abrir el camino al Señor Jesús. Juan el Bautista esperó que él llegara y le diera un abrazo, un apapacho y decirle: aquí estoy contigo y vamos a seguir adelante. Un sentimiento es lo que él esperó, por lo que llegó duda a su corazón. Pero fíjese que acá esto nos muestra cómo el Señor Jesús recibió la instrucción de su Padre completamente y él estaba enfocado en hacer el trabajo, en hacer el evangelismo, en traer a otros a libertad, al cautivo en libertad, a los ciegos a poder ver, al enfermo poder ser sano, y no se fue por emocionalismos ni por sentimientos, que muchos de nosotros cometemos ese error, que vamos por sentimientos, por emociones y no realmente nos enfocamos en el poder de Dios, que ya tenemos la bendición de parte de Dios, por lo tanto ya estamos en victoria, ya estamos en posición de victoria. Muchas veces no oramos de posición en victoria, sino pidiendo ayuda, cuando el Señor ya hizo todo por nosotros y nos ha dejado en las Escrituras por escrito la posición en la que nosotros estamos. Pero fíjese cómo Cristo Jesús, el Hijo de Dios, no se detuvo a ir a visitar a Juan el Bautista a la cárcel, no anduvo haciendo emocionalismo ni sentimentalismo, sino que hizo el trabajo para rescatar a aquel que necesitaba ser rescatado, para restaurar a aquel que necesitaba ser restaurado, para dejar y dar vista a aquel que estaba ciego. Y vamos a seguir leyendo. Y le mandó un mensaje con sus 2 discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que habla de que habrá de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús, en el verso 4 del capítulo 11 de Mateo, respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oí y que veis. Ve y testifícale a Juan de lo que el poder de mi Padre está haciendo, de lo que el Espíritu de Dios está haciendo. Número 5, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Esos pobres son esos pobres de espíritu, que no tenían la bendición de la palabra del Señor, que no tenían el Evangelio, que no tenían el conocimiento de Dios. Fíjese qué bendición. Cristo Jesús se enfocó a ir al necesitado.
Se enfocó en seguir con la meta, en seguir con el gol que él tenía, de llegar al que necesitaba esa restauración, al que necesitaba ver, al que necesitaba ser sano. Y eso fue lo que él hizo, y eso fue lo que hizo que Juan el Bautista dudara si él era el que estaban esperando, porque no vio un pobrecito tú, mira dónde estás. Y muchos de nosotros lamentablemente buscamos eso en el Señor. Buscamos eso en los hermanos de la iglesia, que lleguen y pobrecito, ¿qué te pasó? Mira cómo estás, regresa a la iglesia, que todo el tiempo nos estén rogando para regresar a la iglesia, para regresar al camino del Señor, para no desmayar y buscar. Tenemos que dejar ya esa posición de derrota y ver el ejemplo de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que se enfocó en hacer el trabajo, se enfocó en libertad al cautivo, se enfocó en sanar al enfermo, que eso es realmente el evangelio de Dios. Fíjese cómo el Señor lo usó, cómo Él hizo realmente el trabajo que tenía que hacer y no se desvió. Vamos a ir ahora a Lucas capítulo 7. Lucas 7, versículo 19. En Lucas 7, versículo 19 dice, nuevamente hablando los mensajeros de Juan el Bautista, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, a Jesucristo, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Miren el verso 21, muy importante, verso 21, Lucas capítulo 7, verso 21. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas. Mire el trabajo que el Señor Jesús estaba haciendo. El Señor Jesús no se fue por emocionalismo, por sentimientos. Él se fue al punto, al trabajo de libertad al cautivo, al trabajo de evangelismo. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos. Los libertó de espíritus malos, estaban endemoniados. Y a muchos ciegos les dio la vista. Mire qué bendición. Verso 22. Y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Mire qué bendición, qué respuesta para el mensaje de Juan. Fíjese que el Señor no le contestó su pregunta, el Señor le testificó, vayan y testifíquenle para que él vea el poder manifestado sobre estas personas y él mismo agarre su respuesta. Fíjese que él estaba mandándole a preguntar si tenía que esperar por otro, pero al ver la transformación de esas personas que estaban pasando cerca de Jesús, que estaban llegando a Jesús, que Jesús estaba poniendo sus manos, que Jesús estaba sanando, entonces Juan el Bautista iba a recibir su respuesta, porque realmente el evangelio es poder para libertar al cautivo, es poder para que el cojo pueda caminar, para que el ciego pueda ver, y esa es realmente la necesidad que hay ahorita en el mundo, por lo que nosotros, los que ya estamos en la familia del Señor, tenemos que parar de estar en emocionalismo, en sentimentalismo y buscar del poder de Dios, buscar de las manifestaciones del poder de Dios, de esa libertad que necesitamos. Necesitamos libertar a que está cautivo, pero muchas veces nosotros mismos, los que ya estamos en el Señor, tenemos que buscar con la presencia del Señor para que se manifieste y que ese sentimentalismo, ese emocionalismo, ese pobrecito yo, el estar todo el tiempo pensando, el pobre mí, autocompasión, es puramente autocompasión la que viene a nosotros, y el Señor no nos ha llamado a sentirnos pocos o pequeños,
sino que nos sintamos grandes y que vivamos una vida en victoria. Por eso es que es muy necesario que leamos las escrituras en Mateo, en Juan, del trabajo de Cristo Jesús de libertar el cautivo, porque fíjese que cuando nosotros vemos el trabajo del Señor Jesús, el poder manifestado por medio de Él, cuando libertaba al cautivo, nosotros quienes tenemos que ser imitadores de Cristo, vemos que eso es lo que realmente nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que también libertar al cautivo, tenemos que nosotros activar ese poder para poder libertar y poder traer a otros por medio del testimonio de los hechos del poder de Dios. Muchos van a venir al Señor, pero antes tenemos que nosotros resistir a todo espíritu de opresión en el nombre de Jesús. Por supuesto, tenemos que resistir espíritu de temor, atarlo y echarlo fuera. Tenemos que resistir espíritu de desaliento, espíritu de autocompasión, y tenemos que echarlo fuera, porque esas son puertas que se abren y que luego se vuelven una depresión, y puede ser una depresión crónica que la persona está padeciendo constantemente o fijo, y es una persona que no va a poder fluir en el espíritu, que no va a poder libertar al cautivo, que no va a poder ayudar realmente al necesitado. ¿Por qué? Porque el enemigo lo quiere tener paralizado con un espíritu de depresión, opresión, para que usted no fluya y no pueda poner todo ese poder que tenemos por medio de Jesucristo y el Espíritu Santo para poder ir y ayudar al pobre que nunca ha recibido la palabra del Señor. Ese pobre no es un pobre de forma económica o por bienes, es un pobre en el espíritu, que no tiene la libertad, que no tiene la palabra de verdad, que no tiene el conocimiento de Jesucristo y que necesita ser restaurado. Usted va a tener que empezar a declarar libertad en el nombre de Jesús, va a declarar paz en su corazón en el nombre de Jesús, va a declarar la palabra de verdad en el poder de Dios en usted, para que usted pueda ser libre y que usted pueda operar en el poder de Dios y ver esas manifestaciones. Tristeza, digas: tristeza, no te doy ningún lugar en mi vida, no te doy ningún lugar en mi corazón, en el nombre de Jesús, y soy libre por la sangre del Cordero. Resisto todo espíritu de opresión en el nombre de Jesús. Diga conmigo: resisto todo espíritu de opresión en el nombre de Jesús. Resisto todo espíritu de temor en el nombre de Jesús. Resisto todo espíritu de desaliento en el nombre de Jesús. Resisto todo espíritu de autocompasión y de depresión en el nombre de Jesús. Y me cubro con la sangre del Cordero desde mi cabeza hasta la punta de mis pies. Cuando nosotros nos deshacemos de toda esa autocompasión, de toda esa tristeza, opresión, depresión que el enemigo quiere poner en nosotros, entonces nosotros empezamos a fluir y empezamos a ver estas manifestaciones. Respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. ¿Se da cuenta cómo son pobres en el espíritu? Porque no tienen el evangelio en ellos, no tienen la palabra de verdad, no tienen el poder de Dios en ellos. Entonces es muy importante que nosotros, los que ya estamos en la familia del Señor, estemos siempre resistiendo todo ese espíritu de depresión, de tristeza que viene a nosotros, y esa autocompasión. Jesús no va a estar todo el tiempo, la iglesia no va a estar todo el tiempo apapachándole y haciéndole sentir bien. Sí, ese es un sentir. No vamos por lo que sentimos, vamos por la palabra de verdad, que es poder, vamos por el poder de Dios. Entonces nosotros que ya tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, sabemos que el poder de Dios ya mora en nosotros, por lo tanto, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y somos más que vencedores. Mayor es el que está en nosotros. Por lo tanto, ya no tenemos que estar padeciendo, sino que ya tenemos que ser instrumentos para actuar en el evangelio, para ayudar a traer a otros que están necesitados, que son pobres en el espíritu porque no tienen
el Evangelio. En Isaías capítulo 35, versículo 3. Aquí, futuro glorioso de Sión. En el verso 3 dice: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Verso 4, decid a los de corazón apagado, decid a los de corazón apagado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Mire qué bendición. Mire lo que el Señor nos está diciendo en Isaías capítulo 35, que nos esforcemos, que busquemos del Señor, que entendamos que tenemos que resistir al enemigo para que Él huya de nosotros, que necesitamos resistir todo espíritu de opresión, todo espíritu de temor y de desaliento. Hay muchas personas que están con desaliento. ¿Qué es un espíritu de desaliento? ¿Qué es estar con desaliento? Es no tener deseos de emprender nada. Es no querer hablarle la palabra a otros, es pensar que ya no hay esperanza, que ya no hay una salida, es un desaliento, no deseos de hacer nada. Esa no es tu posición. En el nombre de Jesús, sé libre en esta mañana. Dios quiere que fluyan ríos de agua viva de tu corazón. Dios quiere verte feliz y quiere verte en libertad. Por lo tanto, declara libertad, declara sanación. Declara que resistes al enemigo y espíritu de temor, y que resistes espíritu de autocompasión y no desaliento a tu vida, sino poder y victoria en el nombre de Jesús. En el verso 5, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. Fíjese, cuando nosotros nos esforzamos un poquito. Verso 4 nuevamente, decidan los de corazón apagado, esforzaos. No temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, viene a darnos de lo bueno, de las promesas que Él tiene. Con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Verso 5, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Verso 6, entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en soledad. Fíjese cómo con un poquito de esfuerzo, con un poquito de buscar al Señor, mire, los cojos saltarán como un ciervo, cantará la lengua del mudo. Lo que no podías hacer, vas a poder hacer, porque vas a ser libre en el nombre de Jesús. El Señor te va a libertad para que puedas tú fluir y que puedas tú ser feliz y que puedas estar en victoria aquí en la tierra mientras esperamos por Cristo Jesús. Y dice en el verso 7, el lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y de juncos. Mire qué bendición. Pero vea el versículo 8. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Mire qué bendición. Mire cómo el Señor nos habla de claro aquí en este versículo de Isaías capítulo 35, verso 8. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. ¿Por qué, hermano televidente? ¿Por qué, amigo que me está escuchando? Porque el Espíritu de Dios nos guía, el Espíritu de Dios nos anuncia lo por venir, nos da la visión. El Señor nos ayuda por medio de su Espíritu y Él nos liberta. Cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús, el Espíritu de Cristo Jesús que viene a morar dentro de nosotros trae libertad. Y nosotros tenemos ríos de agua viva, por lo tanto tenemos que fluir y tenemos que demostrar el poder de Dios con nuestros cuerpos, con nuestra vida, y darle un aleluya al Señor de victoria, porque Él está aquí. Mire cómo el Señor nos ha confirmado lo que nos ha venido hablando, porque dice, entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en soledad. Nosotros pudimos haber estado en soledad
pero la nueva vida que tenemos en Cristo Jesús, tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Por lo tanto, esos ríos de agua viva tienen que brotar de nosotros y tenemos que mostrar el poder de Dios, pero tenemos que resistir al enemigo, tenemos que resistir todo lo que el diablo manda en contra de nosotros, que muchas veces es depresión, opresión, autocompasión, soledad. Nosotros no estamos solos. El Señor está con nosotros y está dentro de nosotros, y eso nos hace a nosotros estar más que bendecidos. En Efesios capítulo 4, versículo 17, nos habla de la nueva vida en Cristo. Y es muy importante que nosotros cerremos toda puerta y que nosotros siempre estemos constantes buscando del Señor, sabiendo que tenemos una nueva vida en Él, que somos nacidos de nuevo y que tenemos que movernos en esta tierra de forma adecuada y agradando al Señor. ¿Por qué? Porque hay un testimonio que tenemos que dar, número 1. Número 2, el enemigo, cuando encuentra por dónde entrar, viene a traer desaliento a nosotros, autocompasión, soledad, depresión, tristeza, y de esa forma nos atrapa y viene a ponernos en una posición de derrota donde ya no podemos hacer a lo que hemos sido llamados. Vamos a leer acá en el verso 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Fíjese que nosotros ya no somos para andar en vanidad en nuestra mente, sino que estamos para hacer la voluntad del Señor, para estar aptos a poder hacer el trabajo que Él nos ha demandado en su palabra. En el verso 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Eso es muy importante. Fíjese que ajenos de la vida de Dios. ¿Cómo puede un creyente, cómo puede un hijo de Dios estar ajeno a la vida de Dios? Es muy fácil. La persona puede estar yendo el domingo a la iglesia, pero toda la semana está ajeno a la palabra, está ajeno a la voluntad de Dios, está ajeno al comportamiento que agrada a Dios. Por lo tanto, está con el entendimiento como entenebrecido, no prospera, no crece, está como estancado en un solo lugar y puede estar experimentando opresión, puede estar experimentando desaliento. ¿Pero por qué? Porque hay un desentendimiento de la voluntad de Dios, de la palabra de verdad que trae libertad a nosotros. Entonces nosotros tenemos que colaborar y tenemos que buscar del entendimiento de Dios y buscar de que nuestros ojos espirituales estén abiertos para estar constantemente recibiendo de la luz de Dios, de la verdad de Dios, de toda la bendición y las promesas del Señor. Verso 18 en el libro de Efesios capítulo 4. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Fíjese que para el Señor, el que nosotros no busquemos las Escrituras, que no busquemos el tener conocimiento de Él, que estemos ajenos de la vida de Dios, es un corazón duro. Hay dureza de corazón. Él lo ve como dureza de corazón. Y parte es desobediencia, porque sabemos que a eso hemos sido llamados, a tener conocimiento del Señor, a que nuestro entendimiento se alumbre con su luz, con su verdad. Y si no lo estamos haciendo, estamos siendo duros de corazón y estamos ignorando lo que realmente el Señor quiere para nosotros y el propósito del Señor para nuestras vidas. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. Esta ignorancia es culpa nuestra porque no estamos realmente buscando. Por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para permanecer en avidez, toda clase de impureza. Mire qué tremendo. Por eso es que es muy importante seguir creciendo en el Señor, seguir prosperando en el Señor, salir de toda autocompasión, de toda depresión, resistir al diablo, resistir al enemigo, resistir espíritu de opresión, para que nosotros podamos crecer en Él y que podamos seguir dando pasos, porque de lo contrario
podemos regresar en lugar de seguir adelante y en lugar de seguir creciendo en el Señor. Muy importante que tomemos eso en cuenta. En San Juan capítulo 3, versículo 25, entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, Jesucristo, bautiza y todos vienen a él. Respondiendo Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Gloria al Señor. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y lo oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Fíjese que es necesario que Jesucristo crezca en usted. Jesucristo quitó el pecado del mundo, pero usted tiene que permitirle que no solamente quite su pecado, sino que Él crezca en usted y que Él madure, para que entonces usted pueda madurar juntamente con Él y que usted pueda ser instruido y pueda seguir en la obra y que usted permanezca en la iglesia, que permanezca en el Evangelio, que Cristo permanezca realmente fluyendo en usted y que usted vea ese crecimiento y que otros a su alrededor vean ese crecimiento. De lo contrario, es muy fácil retroceder en lugar de avanzar. Yo quiero pedirle esta mañana que usted resista al enemigo, que usted resista todo espíritu de opresión en el nombre de Jesús. Claro, en el nombre de Jesús diga: resisto todo espíritu de desaliento, resisto todo espíritu de temor, resisto todo espíritu de autocompasión en el nombre de Jesús, y resisto todo espíritu de depresión en el nombre de Jesús, y declaro victoria y paz en mi corazón. Gracias, Señor, por haberme ayudado y bendecido. Pero yo quiero preguntar esta mañana si hay alguno que nunca ha recibido y ha hecho a Jesucristo su Señor y su Salvador. Yo quiero preguntarle que si usted quiere ser ese valiente y quiere recibirlo y hacerlo su Señor y su Salvador, para que esa opresión, esa autocompasión, toda esa tristeza se vaya de su vida y que usted vea la posición de victoria que Él lo va a poner y que pueda reservar un lugar en el cielo. Por favor, repita después de mí, va a ser su mejor decisión. Cierre sus ojos y repita después de mí: Señor Jesús, sé que soy pecador, sé que moriste en la cruz por mí, me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. En este momento te confieso como mi Salvador y como mi Señor. Gracias por anotar mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Si usted hizo esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Qué bendición, que el Señor le bendiga. El programa es de lunes a viernes. Por favor, compártalo para que otros puedan tener la bendición de recibir esta palabra. Bendiciones para todos y será hasta mañana. Bendiciones.